Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas y parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado acerca de algunas enseñanzas claves que dio nuestro Señor y estamos utilizando el libro de San Mateo para poder comprender estas enseñanzas, pero eso no significa que no estamos comparando con los demás libros de Marcos, Lucas y Juan, puesto que las cosas que se mencionaron en Mateo y que se vuelven a repetir en los demás libros, también vamos a tener que leerlas para poder comprender el mensaje que Dios nos quiere dar. El tema de hoy está centrado en el libro de San Mateo, capítulo 12, el espíritu inmundo que vuelve. Para poder entender este mensaje, vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder comprender tus enseñanzas, para ponerlas por obra en nuestras vidas y para poderlas compartir con quienes todavía no conocen de estas realidades. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Libro de San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12 y versículo 43. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Mateo 12, 43. Ahí vamos a corregir. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Versículo 44. Vamos al siguiente versículo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué Jesús habló acerca de esta parábola? ¿Qué estaba ocurriendo? Vamos a ver por el contexto qué cosa estaba sucediendo en ese día. Cuando nosotros leemos desde el versículo 22, ahí encontramos nosotros el inicio de por qué Jesucristo tuvo que dar esta parábola. Hubo una discusión precisamente antes de que la diera. Cada vez que tengamos que estudiar las parábolas, ya hemos mencionado que hay que ver el contexto para entender la razón de por qué puso la parábola Jesús. Y es que si nosotros no vemos el preámbulo a lo que Jesús mencionó, podríamos llegar a aplicar mal la parábola y aplicarla desde el lado erróneo y opuesto. Muchos han tratado de utilizar las parábolas de Jesús para aplicarlas para el lado incorrecto, porque cuando se pone una parábola se puede aplicar hacia cualquier lado si no entendemos, 1, el contexto, 2, los símbolos que se están utilizando. Muy bien, nos dice así el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El texto bíblico está llamándole endemoniado a un hombre que estaba ciego y mudo. ¿Por qué le llamaba endemoniado? ¿Qué cosa había detrás de esto? Bueno, nosotros sabemos que los demonios son los que traen prácticamente todas las enfermedades y todos los males. No hay una sola enfermedad ni un solo mal en la tierra que los demonios no estén realizándolo. Y en esta ocasión, el demonio estaba trabajando para poder mantener a esta persona ciega y muda. Tal es así que entonces el Señor realizó un milagro, pero este milagro tenía una lección en sí mismo. ¿Cómo así? En la Biblia, cuando hablamos de la ceguera, estamos hablando también de la falta del conocimiento de la verdad. Ya Jesús había declarado en alguna ocasión guías ciegos que guían a otros ciegos en el libro de San Mateo 23. ¿A qué se estaba refiriendo con esto Jesucristo cuando decía guías ciegos que guían a otros ciegos? Bueno, sencillo. Estos guías ciegos eran los que no conocían la palabra. Y al no conocer la palabra, entonces, ¿qué ocurría?
Ocurría que estas personas, no conociendo, querían enseñar a otras que no conocían. Y Jesús les dijo en ese momento, guías ciegos que están guiando a otros ciegos. Y es que una persona que no conoce la luz, ¿cómo puede decirle a otra persona por aquí es el camino? Es imposible que alguien que no ha estudiado la palabra del Señor pueda decirle a otra persona cómo es el camino si ella misma no conoce. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, y en el versículo 11, fíjate lo que dice allí la Escritura. Jesús le reclamó en una ocasión a uno de los grandes fariseos, a Nicodemo, y le dijo así en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué cosa significa esto para nosotros? Ninguna persona puede querer hacerse un maestro si primero no ha aprendido lo que va a enseñar. Miles de veces se han visto a hombres que se creen grandes enseñadores de la palabra de Dios, pero ni siquiera la han estudiado. Y para remate vienen y te dicen, no se necesita tanto conocimiento. El conocimiento no va a salvar a nadie, todavía te dicen. Sin duda esto es un tremendo error. Jesús, si hubiera venido al mundo sin conocimiento, entonces, ¿qué cosa hubiera venido a enseñar? ¿Por qué se le llamaría maestro? No tendría ningún sentido. Todos aquellos que quieren instruir a otros en la palabra, primero tienen que haberse instruido ellos. Jesús está siendo claro con Nicodemo, mira, te digo que lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Lo que hemos visto, de eso testificamos. No puedes venir a hablar lo que no conoces, le estaba diciendo a Nicodemo. Sin duda que Nicodemo debe haberse sentido ofendido porque él era un tremendo fariseo. Fíjate lo que se dice de él. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este no era cualquiera. Se le tenía como un gran maestro. Pero sin embargo, este no venía con conocimiento. Este tipo de maestros que tenían los fariseos, lamentablemente, eran personas que querían que la gente los escuchara tan solo por el cargo que tenían. Como ante la gente se presentaban como grandes maestros de la ley, querían que la gente oyera sus filosofías personales, su experiencia personal, en lugar de venir y enseñar las leyes de Dios. Y por eso Jesús lo reprendió y le dijo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Tienes que volver a empezar, Nicodemo, es decir, tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar de cero. Estás mal, te has equivocado. Pasa que tú no has nacido del Espíritu. Todo lo que tú tienes de conocimiento, todo lo que tú tienes para enseñar es nacido de ti. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tus enseñanzas son carnales, Nicodemo. Todo lo que tú le enseñas al pueblo lo desvía de la ley de Dios, porque tú lo que tienes que hacer es nacer del Espíritu, nacer de la palabra, para que puedas enseñar la palabra. Y a personas como esas, Jesús les dijo, ciegos guiando a otros ciegos. Eso es lo que les dijo. Ahora, el momento que Jesús estaba curando a este ciego de nacimiento, sin duda, ellos comprendieron cuando Jesús le dijo al ciego de nacimiento, espíritu inmundo, sal de él. En otras palabras, les estaba diciendo que ellos estaban llenos de espíritus inmundos y que tenían que salir esos espíritus inmundos para que pudiera entrar el Espíritu de Dios. Esta era la lucha en ese momento. Fíjate en esto. El Espíritu de Dios, ¿a través de qué viene? San Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras de Dios son espíritu y son vida. Ellos no tenían las palabras de Dios, es decir, no tenían el espíritu de vida. Ellos estaban llenos del espíritu de la carnalidad, es decir, de las enseñanzas humanas, porque espíritus son tanto lo bueno como lo malo, porque hay espíritus buenos y hay espíritus malos.
Por eso en 1 de Juan 4:1 el apóstol Juan dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, los falsos espíritus, los espíritus inmundos, no son otra cosa que los falsos mensajes. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14, la Biblia nos advierte de falsos espíritus inmundos que iban a salir por toda la tierra. Fíjate lo que dice allí. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice la Escritura: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando dice aquí el texto bíblico, salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas, está diciendo que han salido mensajeros de en medio de los 3 poderes del dragón, la bestia y el falso profeta, que van a engañar al mundo entero, y se les llama espíritus inmundos. Así que cuando Jesús estaba declarando que había un espíritu inmundo, estaba declarando que ese espíritu inmundo es un falso mensaje, un demonio, el demonio del falso mensaje. Ahora, estas palabras no les cayeron nada bien a los fariseos que estaban presentes. ¿Y qué ocurrió? Regresamos a San Mateo capítulo 12. Sigue diciendo allí el texto bíblico, versículo 23, 22 y 23, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora bien, ciego, que no conoce el evangelio, es decir, está con un falso evangelio. Mudo, que no puede ni siquiera enseñarlo ni predicar. Entonces, cuando Jesús hace esta curación, los fariseos entendieron que ellos eran los ciegos y los mudos. Y la gente que estaba alrededor no entendió así, solo vieron el milagro. Y al ver el milagro, ¿qué hicieron? Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Interesante. Ahora ellos se sintieron atropellados y reaccionaron de una forma agresiva contra Jesús. Jesús no les había hecho ningún mal al curar a ese ciego y mudo, pero ellos comprendieron que la lección iba directo hacia ellos. Así que entonces dijeron: este por los demonios echa fuera a los demonios. Bueno, esto es para reírse sin duda, ¿no? Cualquiera que los hubiera escuchado en ese tiempo, rápido hubiera dicho: estos están locos, ¿cómo el demonio va a echar al demonio? ¿De qué están hablando? Así que entonces Jesús, al escuchar y conocer sus pensamientos, ¿qué hizo? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Cuando un reino anda en guerra, en su interior se llama guerra civil. Y obviamente un reino en esa condición no prevalecerá. Si una nación entra en guerra civil, va a caer, toda su prosperidad se va abajo. Entonces Jesús hizo esa comparación y dijo de inmediato: todo reino dividido contra sí mismo no prospera. ¿Cómo tú crees, le decía al fariseo con eso, que el demonio va a echar al demonio? ¿De qué estás hablando? Este por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. ¿Dónde has visto semejante atrocidad? ¿En qué cabeza se te ocurre? Bien digo que eres ciego y que cuando quieres hablar solamente das gritos sin sentido, ciego y mudo. Bueno, siguió hablando Jesús. Una casa dividida contra sí misma no prospera. ¿Te imaginas que en la casa los miembros de la casa, en lugar de darse la mano y apoyarse, estuvieran en guerra los unos con los otros? Pues no prospera. Esto Jesús se los estaba diciendo directamente porque también se estaba refiriendo a la casa de Israel. Pero bueno, sigue el versículo 26. Y si Satanás echa fuera
a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora Jesús estaba diciendo claramente, si yo estoy hablando con la palabra de Dios, y si yo estoy echando fuera a los demonios, si yo los estoy atacando a los demonios, en otras palabras, ¿cómo creen ustedes que yo voy a estar con el demonio? Eso les estaba diciendo Jesús. Porque las palabras de estos personajes ya eran totalmente crueles y sin sentido. ¿Crueles por qué? Crueles porque solo tenían una intención. ¿Cuál? Desprestigiar la obra de Jesús. Y como no tenían sentido las cosas que estaban diciendo, estaban hablando cosas absurdas. Es como decir, tú enseñas matemática porque quieres que aprendan matemática. Lógico, con esa finalidad se hace. Entonces Jesús estaba diciendo que él estaba echando los demonios precisamente porque eran demonios. ¿Y cómo los demonios van a echar demonios? Estaba diciendo Jesús. No tenía sentido. Era absurdo lo que le estaban diciendo. Y continuó diciendo por eso. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? En otras palabras, Jesús estaba diciendo, muy bien, si ustedes dicen que yo echo los demonios por Belcebú, ¿por qué no pensar que ustedes son los que echan por Belcebú? Díganme. Obvio, ahora démosle la vuelta al asunto y miremoslo desde la otra cara. ¿Por qué tengo que ser yo el malo? Les estaba diciendo Jesús. ¿Por qué mejor no pensamos que ustedes son los que andan echando los demonios por Belcebú? ¿Por qué quieren hacer que la gente mire hacia mi lado? Fácil, porque no quieren que mire hacia el lado de ustedes. ¿Por quién entonces echan los demonios vuestros hijos? Ahora Jesús los puso como los acusados, le dio la vuelta al asunto y quedaron sentados como acusados. Toda la gente ya se dio cuenta para ese momento, porque toda la gente comenzó a murmurar y a decir, verdad, ¿no? Estos vienen y lo acusan así de buenas a primeras a Jesucristo. Pero a ver, dejemos a Jesús de lado, ya supongamos que él es el malito, y estos pues son terribles, estos son la lacra de toda la nación. Son la peor cosa. Ahora ellos estaban interpelados por Jesús. Los acusadores estaban saliendo acusados. ¿Por qué? Por atrevidos. Porque ellos querían ponerse sobre la población, aprovecharse de su ignorancia y de las mentiras que les habían dicho. Estos eran tan astutos que, como eran los dirigentes, decían, esta gente nos va a hacer caso aunque hablemos disparates. Vamos a decir que él echa fuera demonios por el demonio y vas a ver cómo la gente nos lo acepta. Porque era tan ignorante la gente, ya que ellos los habían vuelto así, que decían, fáciles de engañar a estos. Así que les vamos a decir que por los demonios echa fuera a los demonios. Y eso que no vamos a tener ni base. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocemos el tema, ni el mensaje, ni el evangelio, ni podemos citar fácilmente un texto bíblico. Interesante. Pero sin embargo ahora quedaron como acusados. Estaban luchando contra la verdad y la verdad nunca iba a perder frente a ellos. Porque la verdad es tan clara que no se contradice como ellos lo estaban haciendo. Demonios echando demonios. Ja, ja, ja. Tendríamos que reírnos. ¿Por qué? Porque esa expresión que dieron es sin sentido y absurda. Ni siquiera un niño de pecho podría creerles. Hasta él se reiría. Sin embargo, es increíble, pero hasta el día de hoy, como en ese tiempo, la gente es crédula de sus dirigentes. Y si tú escuchas que alguien está predicando la Biblia y vas a tu dirigente y tu dirigente te dice, sí, predica la verdad, todo lo que está diciendo está bien, y entonces él está mal. Oiga, es increíble. Y todavía hay gente que sigue diciendo, así debe de ser, ¿no? O sea que la misma ignorancia de esa época se vuelve a repetir hoy. A pesar de que están viendo el escrito está, que es lo único que los salvará, porque otra cosa no te va a salvar. Solo cuando tu corazón es malo y quiere el pecado, busca cualquier sinrazón para no querer seguir lo que dice la luz. Ahí es donde se nota quiénes son los hijos de luz y quiénes son los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz aceptarán lo que dice la palabra.
Los hijos de las tinieblas rechazarán lo que dicen las palabras de Dios. Más claro que el agua ya no puede ser. Pero sigue diciendo el versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Interesante. Ahora Jesús estaba poniendo una ilustración. ¿Cómo puede, si hay un hombre fuerte que tiene dominio, otro hombre más fuerte que él venir y sacarlo si primero no lo ata? Con eso Jesús, ¿qué estaba enseñando? Fíjense, yo estoy viniendo con más conocimiento. Quiere decir que tengo más fuerza, soy más fuerte. Y solamente alguien que es más fuerte puede dominarlo al otro, atarlo y sacarlo de su casa. Así que yo echo los demonios porque soy más fuerte que ese demonio. Entonces no puedo ser el demonio, estaba diciendo Jesús, sino que soy el Hijo de Dios. Interesante. Es sorprendente la forma en cómo el enemigo de las almas trataba de sacar a Jesús del camino. Pero Jesús ahora estaba dejando en claro que él era más fuerte que el demonio y que sin duda él prevalecería. Muy bien, sigue diciendo más. Versículo 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Las palabras estaban claras. Jesús estaba diciendo, quiero que se den cuenta, por favor, ahora, todos los que están aquí presentes, que ellos no están recogiendo conmigo porque ellos dicen que yo echo los demonios por el demonio. Así que todos ellos están desparramando, no son para creerles. Pero los que conmigo recogen, los que están apoyando lo que yo digo, ellos son de mí. ¿Por qué dijo eso Jesús? Estaba dejando en claro para todos los que leyeran esto y para los que estaban escuchándolo. Fíjense ahora, estos ya están abiertamente contra mí, que no los engañen cuando les dicen, no, sí, Jesús está predicando lo correcto, los milagros que hace están bien, nadie dice que no. Lo único que pasa es que no se somete a nuestra autoridad. Que les quede claro que no se trata de eso. Se trata de que ellos no tienen que ver nada conmigo, están en guerra conmigo. Que les quede claro, dijo Jesús, para que los que estaban ahí presentes se dieran cuenta ahora, a través de los estudios y enseñanzas que iba a seguir dando Jesús, si realmente Jesús era de Dios o si ellos eran de Dios. Porque si Jesús era de Dios, que les quede claro que nunca iban a ser de Dios los otros. ¿Por qué? Ya les dijo, los que no recogen conmigo están desparramando. Jesús con esto se estaba adelantando para que los próximos días, cuando vieran y escucharan sus enseñanzas, supieran quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Para que se separe el trigo de la cizaña. ¿También nosotros no vamos a entender? Claro que sí. Muy bien, sigue diciendo más. Versículo 31. Por tanto os digo, dijo ahora Jesucristo, sobre esta base de que estos hombres sabían lo que estaban haciendo, que conscientemente estaban atacando a Jesús. ¿Por qué? Porque era absurdo lo que estaban diciendo. Cuando tú escuches a personas que hablan cosas absurdas como esta, es porque esas personas saben lo que están haciendo, no están ignorantes de lo que están haciendo, y eso es peligrosísimo. Muchos vienen y te dicen que todo lo que se predica está bien, pero luego quieren atacarte individual, personalmente. No importa si te atacan personalmente, que no ataquen la verdad, que la reconozcan y la acepten. Fíjate lo que dijo Jesús por eso. A Jesús no le importaba. En otras palabras estaba diciendo, ya, de mí están hablando mal. No interesa, ya que se quede así. Pero hay algo que están haciendo ellos por atacarme a mí. ¿Qué cosa? Están insultando al Espíritu Santo. Fíjate lo que les dijo acá. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada.
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Increíble. Jesús, en otras palabras, estaba diciendo así: miren, ustedes hablan contra mí. Está bien. Si ustedes ahora reconocen que están mal, ya les perdonamos, les pasamos por alto. No interesa. Pero eso sí, no se atrevan a atacar a la verdad que estoy trayendo. No se atrevan a atacar a la luz, porque la luz es el Espíritu Santo. Todo pecado contra el Hijo del Hombre es perdonado. Así hablen contra los que llevan el Evangelio, puede ser perdonado eso. No hay problema. ¿Por qué? Porque solamente la cólera les hace hablar. Pero si en esa cólera atacan al Espíritu Santo, es decir, tratan de hacer que no valga la predicación que se está llevando y que no sea aceptada la predicación y que la rechacen y que la pongan como divisionismo, separatismo, no hay perdón para ese pecado. Es pecado y blasfemia contra el Espíritu Santo. Tremendo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba acá? Los fariseos habían conocido la verdad. Los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley sabían que lo que Jesús estaba enseñando era lo correcto. No es que no sabían. Vamos a probarlo. Libro de San Juan, capítulo 3. Fíjate, San Juan, capítulo 3. Aquí la Biblia nos habla acerca de lo que ocurrió cuando Jesús conversó con Nicodemo, que era uno del Sanedrín, de los fariseos, de los principales. Y mira lo que dijo este personaje. Aquí está clarísimo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. La palabra sabemos, ¿qué significa? Estamos seguros, estamos conscientes, sabemos. Y luego siguió diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué te indica eso? O sea, este hombre estaba diciendo que todo ese Sanedrín de dirigentes, de ancianos, sabían que Jesucristo estaba en lo correcto. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Interesante. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo Nicodemo a Jesús: estamos seguros de que tú tienes la verdad. No lo negamos. Estamos conscientes. Sin embargo, no cuadras con las ideas de nosotros los dirigentes, no cuadras con nuestras formas. Entonces Jesús, al darse cuenta que Nicodemo venía a discutir sobre las formas, inmediatamente Jesús no entró en ese terreno. ¿Sabes por qué? Porque ese terreno de las formas es el peor de todas las mentiras que puede existir. Porque las formas están dadas por el consentimiento de los que dirigen, de acuerdo con lo que ellos quieren, pero no de acuerdo con el escrito está. Y por eso Jesús le dijo de inmediato: momentito, mira Nicodemo, lo que es nacido de tus formas, formas son. Lo que es nacido de tus reglas, reglas son. Lo que es nacido de tus leyes, leyes son. Lo que es nacido de tus reglamentos hechos por ustedes, de ustedes son. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tu filosofía yo no la voy a discutir. ¿Por qué? Porque eso es tuyo. Es como que tú quisieras quitar lo mío. Tú piensas a tu manera. Muy bien, eres libre de hacerlo. Pero si vamos a hablar de la doctrina, te olvidas de tu manera de pensar. Yo no quiero tus filosofías. No me interesan. No voy a perder el tiempo contigo, Nicodemo. Primero tienes que nacer del Espíritu, del conocimiento de la verdad. Cuando eso conozcas, vienes conmigo. Ahí hablamos. Porque yo no voy a perder mi tiempo con una persona que porque sea un gran fariseo, porque sea un principal, me venga a querer decir sus propias ideas. Yo no he venido a discutir. Yo he venido a probar la verdad. Y si discutimos, discutimos con doctrina. Con el escrito está. De otras cosas ni siquiera me vengas a hablar. Porque Jesús sabía muy bien que ahora quería ir Nicodemo por el otro lado. Querer conversar con Jesús de por qué se le oponían como persona. Yo no voy a perder el tiempo en eso, le dijo.
Porque de chismes no vamos a hablar, de tus filosofías y tus idealismos no vamos a hablar. Primero tienes que nacer de nuevo. Sin duda las palabras de Jesús eran claves, pero ahora lo que interesa acá es que estos personajes sabían que Jesús tenía la verdad y a pesar de eso ahogaban la convicción. Eso quiere decir que en un momento cuando Nicodemo dijo sabemos que tienes la verdad, quiere decir que sus corazones se habían derretido frente a lo que Jesús enseñaba. Estaban conscientes de que Jesús decía la verdad. Pero ahora habían conveniencias detrás que no querían hacer que se aceptara eso. ¿Y entonces qué pasó? Rechazaron eso y ahora comenzaron a mentir descaradamente. Y entonces Jesús tenía que aplicar una enseñanza a eso. Sigue diciendo acá, versículo 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora Jesús estaba atacando directamente. Para que haya buenos frutos tiene que haber la bondad dentro primero. Un árbol no puede dar buenos frutos si el árbol mismo no es bueno. Así que entonces, antes de poder dar buenos frutos, les estaba diciendo, llénense de la verdad, para que los frutos que hablen, lo que ustedes pronuncien, porque estaban ahora hablando, de eso estaba hablando Jesús, de lo que habían dicho que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, para que ustedes hablen lo correcto y para que te des cuenta que sí estaba hablando de lo que hablaban. Fíjate lo que dice el versículo 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar, bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta? Les estaba reclamando por eso. Y les estaba diciendo que lo que estaban enseñando era el fruto de lo que tenían en la cabeza. Estaban llenos de tan solo su maldad. No querían aceptar lo que era lo correcto. Así que continuó diciendo Jesús. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cuál era el tesoro? El tesoro del corazón, de la mente. El hombre bueno está lleno de la bondad, del bien de Dios. Romanos 7:12 dice, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo único bueno que existe es el mandamiento, porque el hombre por sí mismo no es bueno. Jesús mismo, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para tener la vida eterna? En San Mateo 19, Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Así que entonces solo la ley de Dios es la buena. El mandamiento es santo, justo y bueno, por eso dice el texto. Y el que está lleno de los mandamientos de Dios, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Pero el que está lleno de sus propias ideas filosóficas, de su maldad, solo saca cosas malas. Y siguió diciendo Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué cosa significaba acá palabra ociosa? ¿Por qué les dijo eso? Porque ustedes están hablando palabras sin fundamento. Están hablando inconsecuencias. Están hablando lo que ustedes saben que no tiene sentido. ¿Cómo van a venir a decir por el demonio echa fuera a los demonios? Están hablando ustedes un absurdo. Están pasando de ignorantes incluso hasta en la forma de pronunciar lo que dicen. Palabras ociosas. Jesús ahora estaba atacando directamente en el punto de las enseñanzas de ellos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Habiendo dicho Jesús todas estas palabras, ahora los llevó a una ejemplificación de hechos que ocurrieron en el pasado. Fíjense lo que les dijo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de tu señal. Tan hipócritas eran que ahora le dijeron maestro, como que ellos no tuviesen ninguna contienda con él, como a decirle tranquilo, calma, ¿qué espíritu estás mostrando? Un poquito más calmado, ¿de qué estás renegando, maestro? ¿Cómo vas a hablar así? ¿Nos estás atacando? ¿Te has enojado? Estas armas son satánicas.
El diablo sabe muy bien por dónde trata de llevar a una persona. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando tú has estado defendiendo lo correcto y lo justo, de pronto el opositor que no tiene la verdad de la palabra te dice, sí, pero calmado nomás, ¿por qué te enojas? Tranquilo nomás. ¿No has visto que te dice así? Es el espíritu malo, el espíritu inmundo, que cuando se ve reprendido trata de burlar la reprensión. Y piensa que los que están, los circunstantes, van a creerse el cuento. Puede zarandear, pero no va a convencer. Y entonces estos hicieron los muy sagaces. Maestro, le dijeron, deseamos ver de ti una señal. Todo lo que queremos es eso. A ver, muéstranos una credencial de repente para poderte creer. Ya dejemos de lado todo lo demás. Pero haz algo pues por lo cual te podamos creer que tú realmente estás trabajando con lo correcto y que quieres el bien y que quieres que esta nación prospere y que no quieres hacer tu propia organización. Oiga, estos eran hábiles. Se las sabían todas, menos las buenas. Bueno, eso siempre sabe. En fin, sigue diciendo acá. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, fíjate en esta respuesta de Jesús. Si tú estuvieras presente en la escena, ¿a cuál de ellos verías como que estuviese renegando y a cuál de ellos verías como que fuese muy otorongo? Es increíble, ¿no? Parecía que Jesús era el enojado acá, porque miren, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, ¿por qué la reacción de Jesús era esa? Por lo que habían dicho hace un momento. De frente le habían dicho, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. ¿Qué, se habían olvidado? De que hace un ratito habían lanzado sapos y culebras y que ahora querían cubrir el asunto haciéndoselos muy humildes y sagaces. Así hay gente que se opone a la verdad, que te ataca, habla contra ti, declara que eres un divisionista cismático, apoya las ideas de los rebeldes dentro de la iglesia que tratan de desprestigiar tu obra, y después de eso, cuando tú reaccionas y dices que lo que están haciendo está mal, dices, uy, no, parece que estuviera renegando cuando predica, muy duro cuando habla, dura es su palabra, no se puede oír. Todo se cumple, todo se repite. El mismo espíritu es. Sigue diciendo más. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Más claro no estaba el asunto ya. No le va a ser dada ninguna señal de los que ellos están pidiendo. ¿Me están pidiendo una señal especial? De hecho, no le estaban pidiendo un milagro, porque el milagro acababa de haber sido hecho con el ciego y el ciego mudo. Así que eso no pedían. ¿Qué estaban pidiendo? Estaban pidiéndole una credencial, algo que acreditara, por lo cual él pudiera hacer lo que hacía. Y yo respondo ahora diciendo acá, ¿Jesús les mostró una credencial en ese momento? ¿Con qué probó que tenía la autoridad? No le va a ser dado lo que ellos están pidiendo. En lugar de darle lo que ellos piden, yo les voy a decir cuál va a ser la señal. ¿Qué? El escrito está. ¿Qué dice el escrito? Y entonces Jesús citó el escrito. Y dijo acá, la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Vamos a ver. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta iba a ser la señal, la crucifixión y la resurrección. Tal como Jonás lo había ilustrado. Como estuvo en el corazón del pez. Ahora, Jesús acá no está poniendo a prueba cuántas horas. Porque hay algunos que acá dicen 3 días y 3 noches. Pero en Jesús fue al tercer día, no fueron 3 días y 3 noches. Jesús no está poniendo a prueba eso. No hay que confundir las cosas. ¿Por qué? Primero, ¿a qué hora fue tragado Jonás? Muy bien. ¿A qué hora fue vomitado Jonás? ¿Contamos las horas? No tenemos porque no hay ningún texto que nos diga qué hora fue. Ni el pez tampoco contó
24 horas para cada uno de los 3 días y dijo, ahora lo voy a soltar. Simplemente era una ilustración. Así que no podemos contar 3 días exactos, para nada. Solo era la ilustración, para que se sepa que Jesús iba a ser crucificado y al tercer día resucitaría. Y que se contaría primer día, segundo día, tercer día. Muy bien. Así que entonces siguió diciendo, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Por qué decía Jesús más que Jonás? Jesús estaba diciendo, en otras palabras, el testimonio del escrito que se va a cumplir en mí va a demostrar que alguien superior a Jonás estaba aquí. Eso estaba diciendo Jesús. Porque eso es lo que se iba a cumplir, que se iba a dar precisamente en él. Y luego sigue diciendo, verso 42, la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Ahora quiero que notes esto. Cuando Jonás fue profeta, Jonás cometió tremendos errores de no haber querido seguir lo que decía la palabra de Dios. Y ahora Jesús no estaba haciendo eso, Jesús estaba en armonía con la palabra de Dios y por eso dijo, aquí hay uno superior a Jonás. Y luego cuando pone la comparación de la reina, dice, la reina vino desde los confines de la tierra para venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Vino a escuchar las enseñanzas. Y la reina no puso pretextos. No le dijo a Salomón, claro, Salomón, pero por un lado he visto que eres un poco idólatra. Aparte te has casado con una mujer que es egipcia y bueno, me parece que tienes tus errorcitos por ahí, algunos inconvenientes, así que no te voy a creer nada. Al contrario, la reina de Saba escuchó la sabiduría y la mujer aceptó y dijo, jamás había oído yo tanto conocimiento. Y por esa razón, dijo Cristo, ella se levantará en el juicio y condenará a esta generación perversa que tiene uno superior a Salomón acá. Y ese era Jesús, porque Jesús estaba trayendo el escrito está. No estaba hablando más. Jesús había venido con el cumplimiento completo de la ley. Y sin embargo, estos lo estaban rechazando, buscando cualquier pretexto para deshacerse de él. Con esto Jesús estaba acreditando su palabra. Y por eso les dijo, cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, se lo paso por alto. Pero ay si hablan contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no te lo pasará por alto. ¿Y por qué no te lo va a pasar por alto? Porque la palabra no cambia. Y luego entonces Jesús entró a dar la parábola que esta noche analizamos. Fíjate lo que dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando una persona ha oído la verdad, como estos fariseos, que habían dicho, sabemos que has venido de Dios, entonces por esa verdad, el corazón, la casa, queda limpio. Esa casa queda limpia por la verdad. San Juan 15:3 dijo Jesucristo lo siguiente. Fíjate lo que dice allí. San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que cuando te llega la palabra es el agente santificador. Es el poder de Dios que limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que cuando te llegó la palabra produce limpieza.
La palabra te hace notar que tienes que hacer cambios. Y a eso se le llama que empezó la limpieza en tu vida. Y es que cuando te llega la palabra, lo primero que hace es hacerte aceptar que estás en error y que tienes que comenzar una vida nueva. Y cuando la palabra te llega con el mensaje y no la retienes a esa palabra, sino que ahora, contrario a esa palabra, buscas un pretexto para poder hacer que no la crean, haces que la palabra ya no more en ti. Y esa palabra, en lugar de justificarte, te condena. Entonces, Jesús les estaba diciendo a los fariseos: cuando ustedes han aceptado que lo que yo digo es la verdad, hasta ahí la casa quedó limpia porque aceptaron. A pesar de su orgullo, a pesar de lo que eran, reconocieron que yo estaba diciendo la verdad. Pero después de eso, cuando ese espíritu de la mentira y el error, el espíritu inmundo de la ceguera, de ser mudos, se salió de ustedes y se va, ese mal espíritu, ahora ese demonio busca otros lugares y no los encuentra, no tiene dónde descansar. Entonces declara el espíritu inmundo: volveré a mi casa. ¿Y cómo la encuentra? Regresemos otra vez al libro de San Mateo. Y fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo dice que encuentra la casa? Desocupada. Está barrida, está adornada, pero está desocupada. ¿Quién falta allí? Falta un protector. El único protector contra el demonio es la verdad. Cristo es la verdad. El Evangelio es la verdad. Cuando el Evangelio, cuando la palabra está dentro de ti, Jesucristo está dentro de ti, y hay protección si vuelve el mal espíritu. Pero acá se encuentra la casa vacía, no hay nadie. Así que está fácil de poder saquear. San Juan capítulo 14, versículo 23, fíjate lo que dice allí. San Juan 14, 23, dice la Escritura. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo dice el texto? Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuándo? Cuando guarden mi palabra. Entonces Jesús mora en ti cuando su palabra está dentro de ti. Y ahora, cuando dice que el mal espíritu regresa, se encuentra la casa vacía, no está la verdad, no está Cristo, no está la palabra. Y entonces, como no hay nadie, nadie le hace frente al mal espíritu. Y ahora ese mal espíritu puede entrar con libertad. ¿Y qué ocurre? San Mateo capítulo 12. Esto Jesús les estaba diciendo a todos estos fariseos por lo que estaban haciendo. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Esto sí es terrible. O sea, ya no viene negando simplemente la verdad. Ahora ya viene trayendo la filosofía de Buda, de Krishna y de cualquier otro más. Ahora viene a contrarrestar. Ahora ya no viene simplemente a querer decir unas cuantas cositas. Ahora viene a atacar de frente. Y con eso les estaba diciendo a estos fariseos: ustedes dejaron que ese espíritu malo venga con 7 más, toda una legión ya. 7 número perfecto, cantidad incontable. Y cuando viene con 7, miren el estado. Peor. Peor que cuando
antes de conocer, eran. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Interesante. Con esta parábola Jesús estaba mostrando que todo mensaje falso, que toda mentira que uno quiera creer a la fuerza, hace que sea posesionado por completo. Debemos nosotros asegurarnos de que estamos recibiendo el espíritu de la verdad con la verdad. Tienes tu Biblia, tienes que leerla y estudiarla. Cuando la palabra de Dios está dentro de ti, cuando estudias la Biblia todos los días y escuchas que alguien te predica, reconocerás. Porque vas a decir, este está diciendo la verdad, lo leí yo, sí está escrito. Y tú lo vas a haber entendido muy parecido. Pero cuando la mentira está y te vienen a engañar y a mentir, inmediatamente la mentira no coincide con lo que ya tienes en la cabeza, no te dejas engañar. Bien difícil que la mentira pueda entrar en tu corazón si tú ya leíste la palabra de Dios, bien difícil. Entonces, para que no te puedan engañar, tú lo que tienes que hacer es llenarte de la palabra de Dios. En esta parábola, Jesús estaba enseñando claramente la necesidad de estar llenos del conocimiento de la palabra para no dejarse engañar. Que el corazón no esté vacío. Tiene que haber la palabra. Jesús tiene que estar ahí adentro para que nadie pueda meterse en tu corazón. Y concluyó esta escena. Mientras él aún hablaba, dice el versículo 46, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Cuando tú lees más antes en el libro de San Mateo, dice que la madre y los hermanos de Jesús ya habían sido, se habían encontrado con los dirigentes judíos y ya les habían metido ideas contra Jesús. Y entonces fueron ahora María junto con sus hijos, es decir, los hermanastros de Jesús, hijos de José, y fueron a buscar a Jesús justo cuando estaba presentando ese tema. Pero iban con el prejuicio. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia todos sus discípulos, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué te parece? Así que entonces Jesús cerró esta conversación ese día con estas palabras. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre, todos los que escudriñan la palabra, están en armonía conmigo. Es decir, pensamos igual. Y esos son mi madre y mis hermanos. Qué bonitas palabras de Jesús, ¿no? Y de esa manera, Jesús dejó en claro qué cosa era la necesidad de estar llenos del conocimiento. Así que cuidado con aquellos que te andan diciendo, el mucho conocimiento no te va a salvar. ¿Para qué tanto conocimiento? Acá lo que interesa es que hagas obras de bien, que seas más práctico, que no seas un cristiano teórico. Satanás siempre te va a decir eso. Sin embargo, no existe la práctica sin la teoría. Eso es un imposible. No existen las acciones si no sabes qué cosa vas a hacer. Porque el bien es relativo. Tú no puedes decir que el bien sale de ti. Tú no puedes decir que existe el humanismo que fluye de ti. Eso no es verdad. Nada bueno sale del hombre. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Siendo así, es imposible que del hombre salga algo bueno. Nada.
Por lo tanto, si tú le llamas bueno a lo que tu cabecita te está diciendo que es bueno, eso es malo para Dios. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No miras el bien de acuerdo con tu capacidad filosófica, no sirve. Mide el bien con el bien. Con quien te tienes que medir es con Dios. Acércate a Él, lee su palabra, mira lo que dice este libro, a qué le llama bien. Y pronto verás que todo lo que tú creías que era bueno resultó ser malo. Mientras no nos midamos con Jesús, no vamos a poder avanzar hacia la patria celestial. Un predicador en una ocasión decía, a ver, ¿cuántos de ustedes conocen a Jesús? Y de pronto un ateo decía por ahí, Jesús es cualquier cosa, Jesús es así para mí, comparado conmigo no es nada. Así que entonces se presenta Jesús y lo mira que estaba como a 200 metros de él y comenzó a sonreír. Lo miró a 200 metros, ese chiquito que viene es Jesús. Y mientras iba caminando y se iba acercando, comenzó a ver que la figura comenzaba a crecer más y más. Y a medida que se seguía acercando, cuando ya quedaban 10 metros, comenzó ya a ponerse nervioso. Y cuando se acercó, esa figura que a la distancia parecía tan chiquita, era tremendo hombre. Muchos miran la verdad de Dios, la palabra del Señor, como nada, como menos que su capacidad cerebral. Y dicen, no, que la Biblia es leña para mí, solo sirve para el fuego. Pero no miran con el conocimiento al libro, solo porque les hablaron mal y les dijeron que era el opio de la humanidad. A ese tipo de personas hay que invitarlas a que vengan y lean por sí mismas. Y cuando leas por ti mismo, recién te vas a dar cuenta que tú eras más chiquito, que después de todo no eras nada. Pero solo cuando estudies, porque si un predicador viene y te lo dice, no somos nada comparados con Jesús, no le llegamos ni a las sandalias, y todo eso es verdad, pero decirlo no va a servir para nada a menos que vengas y leas y veas cuánta sabiduría hay en Jesús. Y pronto te darás cuenta de que no eras ni siquiera la mitad de Él. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos cada uno de nosotros comenzar a depender de las enseñanzas de este libro y por nosotros descubrir las verdades que hay en él. Vamos a pedirle eso a Jesús de rodillas en esta noche. Nos ponemos de rodillas para acabar con nuestro tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado el conocimiento de tu santo libro. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerlo por obra y a llenarnos del conocimiento de tu Santa Biblia, para que todo este conocimiento, Señor, haga que tú mores en nosotros y que tú, estando dentro de nuestros corazones, pueda evitar que cualquier filosofía vana pueda entrar en nuestras mentes o que podamos rechazar, Señor, a tu Santo Espíritu. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una ilustración y una parábola más de Jesucristo. Vamos a seguir con los temas de las parábolas en los siguientes días, así que comparte lo que estás escuchando. Estamos en Twitter, estamos en Face y estamos en YouTube, en el canal El Último Llamado Divino. Comparte y hazlo viral con todos los que conozcas. Envíaselo a tu pastor, al director de la iglesia, al anciano, al hermano de la iglesia, envíaselo al de la otra iglesia, a cualquiera que tú conozcas. Que todos sepan de esta verdad. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino, a través del Departamento de Publicaciones del Último Llamado Divino, a través de la Asociación de Universitarios Adventistas, la AUA, del Último Llamado Divino, y estamos también a través del Magazine de Buena Fuente, para que podamos escuchar todos los temas que se están presentando. Y en Radio Líder a las 5 de la tarde estamos con los temas en esta semana de parábolas y enseñanzas de Jesús también. Así que corre la voz, hay bastante material y conocimiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga en esta noche. Amén.